Hola, buenas noches. Hola, Joana, muchas gracias por unirse. Hola, Sarita. Al inicio en un minuto más para ver si alguien más se conecta. A las 6:03 vamos a estar iniciando. Muchas gracias por la puntualidad. Listo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Este es el programa de formación técnica, control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Estamos en el módulo 3, fundamentos de la industria médica, y esta es la semana 4. Espero que todos hayan podido descansar bastante bien en la semana pasada. Y vamos a repasar un momentito lo que vimos la semana anterior, o la última clase más bien. Lo que revisamos o lo que estudiamos en esa clase fue bioseguridad. También vimos el tema de barreras de protección. Vimos la temática de asepsia y todo lo que tiene que ver con los cuartos controlados y limpios, su definición, las reglas de todos los trabajadores que entran a cuartos controlados y limpios, etcétera. Y lo que vamos a ver en la clase de hoy es una clase bastante cortita. Vamos a repasar algunas cosas que hemos visto en las clases, en clases de y módulos pasados. Vamos a ver un poco. Esto primero no lo hemos visto. Esto es la primera vez que vamos a ver. Legislación costarricense, obligaciones del trabajador y obligaciones del patrono. La parte del EPP sí es, vamos a hacer un leve repaso de lo que ya hemos visto porque es muy importante toda la temática que tiene que ver con equipo de protección personal y y cómo debemos usar todo este equipo de protección personal para entrar a los cuartos limpios, que son los que tenemos en industria médica. Antes de iniciar con el tema de la legislación, es muy importante entender cuál es el concepto de salud ocupacional. Esa temática de salud ocupacional se refiere a un conjunto de actividades que van a tener como objetivo el fomentar y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Y esto va a ser también una finalidad de promover la adaptación del trabajo a la persona y también de la persona a su trabajo. ¿Para qué? Para al final tener precisamente lo que se revisó primeramente, que es el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros laborales más comunes y por qué tenemos diferentes marcos de leyes para prevenir esto por parte también de los trabajadores y también cuáles son las reglas básicas de los trabajadores y los patrones? ¿Por qué? Porque tenemos en los trabajos todos estos riesgos y peligros laborales. Por ejemplo, en la parte de seguridad en los trabajos, dependiendo de el tipo del trabajo, dependiendo de la labor de la empresa, podemos tener derrames, podemos tener alturas, caídas por alturas, problemas, problemas por maquinaria pesada o incluso cualquier tipo de maquinaria. En esto se ha tenido casos de atrapamientos, de que alguna máquina le cae a algún trabajador. Ahora tenemos muchos riesgos a la hora de manipular y utilizar maquinaria. También hay peligros de electricidad y también de espacios confinados. En la parte física se tienen radiación, radiación ultravioleta, que es el UV, rayos UV. Tenemos también problemas o posibles riesgos por temperaturas extremas y también problemas auditivos por ruidos muy fuertes. En la parte de ergonomía, cualquier tipo de levantamiento, también los puestos de trabajo, ya sea oficina, ya sea también a la hora de la manufactura o de la operación, todo lo que conlleva cómo manipulo, eh, también puede ser un riesgo laboral, la mala postura y la RCI.
La RSI son lesiones por esfuerzo repetitivo, entonces también se le conoce por LER, que es precisamente esto, y el RSI es porque está por sus siglas en inglés, pero es exactamente lo mismo, lesiones por esfuerzo repetitivo. Y aquí es donde podemos encontrar algunas afecciones dolorosas de músculos, tendones, nervios, cuando se realiza alguna operación que se hace siempre de la misma forma, que se hace todos los días y que se hace por bastante tiempo. Y la organización, por esto, debe tener muchas precauciones para que sus trabajadores no tengan ninguna lesión provocada por este tipo de trabajo. También hay otros riesgos laborales o peligros laborales que son por la organización, por el tipo de organización, que se puede dar al estrés, al acoso, a la intimidación, violencia, flexibilidad, y esto, por supuesto, se tiene que evitar. Cada compañía debe evitarlo. La parte química también puede tener riesgos por humos, por líquidos, gases, pesticidas, materiales inflamables y por supuesto la parte biológica que siempre se debe evitar, la sangre, bacterias, insectos y residuos de animales. Ahora bien, existe una legislación a nivel de país y sus diferentes leyes para asegurar la salud y la seguridad de los trabajadores. Y nos vamos a centrar en tres leyes principales, que son la primera, la Constitución Política, la segunda es la Ley de Riesgo del Trabajo, que es la ley número 6727, y el Código de Trabajo, que es la ley número 2. Entonces, en el marco legal del país, en la Constitución tenemos unos diferentes numerales que son los que hablan de la parte de la salud y la seguridad de los trabajadores, que son el 50, el 56 y el 66. Y en el Código del Trabajo principalmente es el 264. También se tienen otros reglamentos que son específicos de la salud ocupacional. En esto se establece todo lo que son los derechos, los deberes, las normas y procedimientos que van a garantizar la salud y la seguridad de la población laboral del país. Los vamos a ver a continuación. Referente a la Constitución Política, el título 5, que son los derechos y garantías individuales, el capítulo único, este artículo, el 66, indica que todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo. Esto quiere decir que no importa qué tipo de trabajo vaya a elaborar o a qué se dedique la empresa, siempre tiene que haber todo un equipo que trabaje para la seguridad y la higiene del trabajo. Por supuesto, dependiendo del tamaño de la empresa, si es muy pequeño o muy grande, hay algunas empresas muy pequeñas que una misma persona que realiza, por ejemplo, la parte de dirección de compras o la parte de calidad puede asegurar la parte y revisar y coordinar todo lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad del trabajo. Aquí no importa quién lo haga, en las empresas grandes va a haber un departamento específico que se encarga de toda la parte de seguridad e higiene de los trabajadores. No importa el tamaño, no importa quién se cargue, mientras haya un ente, bueno, una parte de la organización que se encargue de este control, esta revisión y este aseguramiento de la salud de los trabajadores. En cuanto a la ley 6727, que es la ley de riesgos del trabajo, esta nos dice en su artículo 195, perdón, 195 en el título 4, lo siguiente, que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades.
Entonces, estos artículos nos dicen qué se refiere por accidente, qué se refiere por enfermedad y por supuesto que esto se refiere a cuando hablamos de una lesión, un accidente o algo específico que se ocasione dentro de un entorno laboral o ya sea ejerciendo una labor que tiene que ver con el trabajo. Incluso un accidente o una enfermedad se puede dar si se está en algo fuera del trabajo, pero es por una labor que está dada por el trabajo en específico, por la empresa donde labora la persona. Entonces, cualquier riesgo, cualquier accidente que se ocasione, pues la empresa está obligada a poder llevar todo el caso, hacer la revisión y por eso muchas empresas tienen seguros específicos para los trabajadores. Pero lo importante acá no es solamente cómo atender el riesgo, cómo atender el accidente a la persona, sino más bien evitarlo para que los trabajadores estén con salud. Luego, el Código de Trabajo, la ley número 2, nos dice lo siguiente, este es el artículo 284. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono los siguientes incisos. El inciso A lo que indica es que debe permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a salud ocupacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Bueno, por supuesto tiene que mantener todo lo referente a la salud y la higiene de los trabajadores, pero también es, según la ley, debe colocar textos legales, avisos, carteles y todo para prevenir cualquier tema eh, no adecuado o cualquier tema que vaya en contra de la salud de los trabajadores. Y por supuesto también tiene que permitir que diferentes organizaciones que son las que están enfocadas en la parte de salud ocupacional, existen varias, vamos a ver una adelante que la OPS, va a permitir o tiene que permitir que esas diferentes entidades puedan hacer inspecciones en la empresa. ¿Por qué? Porque estas entidades o estas autoridades lo que van a confirmar es que no haya ningún riesgo o que cualquier riesgo se controle, se tenga todo un modelo de control, al cual lo mencioné primeramente, para evitar esos riesgos laborales. Luego, ese es el inciso B, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Entonces, importante, sabiendo que esto es una obligación de los patronos, nosotros como colaboradores de la empresa también debemos estar al tanto de que estas diferentes capacitaciones se estén dando en nuestro lugar de trabajo. Si no es así, pues algo está fallando en la empresa y nosotros también podríamos estar con todo el derecho de indicarle a la empresa que esto no se está haciendo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros mismos a procurar la salud nuestra y de nuestros compañeros. Luego, en el inciso C, cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Y por último, el D, es una obligación del patrono proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Entonces, importante que repasen bien todas estas leyes, que las revisen muy bien, porque primero es evitar cualquier riesgo, cualquier accidente, pero si algo en algún momento sucediera y esto no se está cumpliendo, cualquier trabajador tiene todo el derecho e incluso la obligación de poder denunciar al patrono que no está cumpliendo con todas estas obligaciones.
Aquí vamos a seguir con las obligaciones del trabajador, pero quería compartirles una noticia que encontré acerca de un accidente que pasó de hecho en el Coyol de Alajuela. Es un poquito tal vez vieja, no encontré accidentes específicos de empresas de dispositivos médicos. Eso es algo bastante bueno, significa que esas empresas llevan muy bien toda la parte de seguridad e higiene de los trabajadores, y se toman muy en serio esta temática porque, pues, claro, es algo obligatorio para todas estas empresas. Les voy a presentar, bueno, se las voy a leer en realidad. Esta es una noticia de La Nación y se dio un accidente porque una persona quedó prensada por un montacargas. Eso fue en el Coyol de Alajuela, en una empresa, no es de dispositivos médicos como les menciono, pero el lamentable hecho es que la persona que le pasó este accidente falleció. Esto está, la noticia lo que indica es que está en ese momento en investigación, entonces no se puede saber si fue un fallo del patrono, si la persona tenía todo el conocimiento, si se había entrenado, si se había entrenado en el uso del montacargas, por ejemplo. Es que aquí se movió. Ujú. Eso es lo que indica la última parte. No se puede asegurar, claramente la investigación que las diferentes autoridades hagan lo va a determinar, pero es un riesgo muy alto, para la empresa. Puede incluso perder su derecho de venta, etcétera, o cerrarse, que cerrarse es la principal parte que podría también afectar, por un hecho de que no se esté cumpliendo con toda la parte de la seguridad de los trabajadores. Y la última parte también es importante. Esto fue durante el 2018, pero es para que tengamos una idea de lo que indica a nivel de cifras que se han dado a nivel de accidentes. Entonces dice que las cifras del Instituto Nacional de Seguros, el INSS, detallaron que durante ese año, el 2018, atendieron 124.338 casos por accidentes o enfermedades laborales. Entonces es algo muy importante porque hay muchos casos y lastimosamente hay ciertos casos que incluso llegan al fallecimiento, que se deben evitar tanto por los trabajadores también, perdón, por los patrones, tanto por los trabajadores. ¿Alguna duda o comentario acerca de esta parte? A continuar con la presentación entonces. Luego, la parte de, ya sabemos que el patrono tiene obligaciones para asegurar la salud y la seguridad del trabajador. Bueno, que el trabajador esté en condiciones adecuadas para la labor a la que se desempeña y que no tenga ningún problema de salud. Ya sabemos que el patrono tiene varias obligaciones, pero por supuesto el trabajador también tiene ciertas obligaciones. Y lo que nos dice la ley en el artículo, la ley número 2, en el artículo 285, es que todo trabajador deberá acatar y cumplir en lo que sea aplicable con los términos de esta ley. Su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. Entonces, serán obligaciones del trabajador, además de las que se señalan, otras disposiciones de esta ley, las siguientes.
Estos son los diferentes incisos que tienen que ver con las obligaciones del trabajador. En el inciso A lo que se indica es que los trabajadores tienen por obligación someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de ley u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado. Entonces, eso también quiere decir que si la empresa exige diferentes exámenes, el trabajador tiene por obligación atender esos exámenes. Y luego, el inciso B indica que el trabajador debe colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional, ¿verdad? Por supuesto, si por algún tema específico algún trabajador no puede asistir a alguna clase, algún entrenamiento, la obligación de también la empresa es poder darle la eh, oportunidad de poder presentar la capacitación o el entrenamiento en algún otro momento cuando tenga disponibilidad. Pero lo que no puede hacer el trabajador es decir nada más, no quiero recibirlo o listo, ¿verdad? El no poder sí se puede justificar, ya la persona puede presentar la justificación pertinente, ya sea por salud, etcétera, pero el no querer es lo que no puede hacer. Luego, el trabajador también debe participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Entonces, esto quiere decir, no necesariamente es que todos los trabajadores tienen que estar en una sala redactando los programas y todas las documentación que tiene que ver con la salud ocupacional y con los reglamentos internos de la empresa, pero sí que tiene que estar informado, que saber si hay algún cambio en estos documentos, se deben entrenar en esos cambios, etcétera. Luego, el trabajador también tiene por obligación utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministren. Entonces, mucho cuidado con esto, porque al igual que cualquier otro recurso de la empresa, si por ejemplo se puede observar que algún trabajador agarró, no sé, si trabaja con algún equipo que le obligue a utilizar el casco o si utilizamos a nivel de dispositivos médicos, por ejemplo, gabacha o kimono, y se ve que la persona está maltratando, está rompiendo a propósito, está tirando todo el equipo de protección personal, esto puede ser una causa incluso de despido, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Es como cualquier cosa que pertenece a la empresa, las mesas, todo lo que nos dan para poder trabajar, todo eso hay que cuidarlo. Y aquí tenemos la Organización Panamericana de la Salud. Esta organización es la encargada de la vigilancia de la salud pública del continente y bueno, brinda cooperación técnica en salud a todos los miembros, a los países miembros, y lo que busca es combatir enfermedades transmisibles, también atacar padecimientos crónicos y sus causas, fortalecer los sistemas de salud y dar respuesta ante situaciones de emergencia y de desastre. Entonces, ayuda para los diferentes países para tener una colaboración de diferentes, incluso de otros países que estén aliados con la Organización Panamericana de la Salud. Y creo que la mayoría de países que están que brindan cooperación y que están con esta organización, pues tienen esas ventajas. La OPS vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su parte para que las personas tengan salud, los trabajadores también se mantengan bueno, asegurar la salud y la seguridad de sus trabajadores a nivel general. Entonces, estas organizaciones, como lo vimos antes, que los patronos tienen la obligación de permitir que diferentes entidades entren a la empresa, hagan diferentes auditorías para asegurar la salud de los trabajadores. Entonces, una de esas entidades puede ser la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, es importante saber qué es esta organización,
a qué se dedica y si en algún momento vemos que en la empresa donde trabajamos llega, pues ya sabemos qué es lo que va a estar revisando. Ahora bien, ¿cuáles son las precauciones para el control de las infecciones, para evitarlas? Importante, tenemos diferentes precauciones que son estándar a nivel de las empresas de dispositivos médicos y que nos van a asegurar que que mantengamos la salud tanto de nosotros, de las personas que trabajamos, pero también que no pasemos ningún riesgo biológico o contaminemos los dispositivos médicos que se están elaborando. Entonces, las primeras es el tema de la higiene de manos, del lavado de manos. La segunda es la limpieza y desinfección del lugar, que ya se ha trabajado, ya se ha mencionado en diferentes clases pasadas y módulos pasados. Seguridad en infecciones y medicaciones. Luego también la evaluación de riesgos con un uso adecuado de equipo de protección personal, el EPP. Minimación de las exposiciones potenciales a diferentes fuentes de riesgo para la salud de los trabajadores y reprocesamiento del equipo médico reutilizable. Esto es un poquito más enfocado también, este último, a la parte de las personas que trabajan en hospitales, en institutos que trabajan directamente con personal, con pacientes, pero en general, todas estas debemos mantenerlas como estándar eh, para también las empresas que elaboran dispositivos médicos. ¿Cuál es la selección y colocación correcta del equipo de protección personal? Recordar primero lo que es el equipo de protección personal. Estos son equipos, pueden ser dispositivos, pero también puede ser no solamente equipos, sino también indumentaria que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros en ambientes riesgosos que pueden generar lesiones y enfermedades. También este tipo de indumentaria puede evitar nuevamente que no solo tenga protección hacia la persona, sino también hacia lo que estamos elaborando, que no contaminemos lo que estamos elaborando. Esto específicamente en el tema de la manufactura de dispositivos médicos. ¿Cuál es la selección del equipo de protección personal en base a la evaluación del riesgo? Para esto, para seleccionar el equipo de protección personal adecuadamente, se debe primero responder a ciertas preguntas para poder hacer esa selección correctamente. Entonces, ¿qué tipo de procedimientos se van a realizar? Dependiendo de la labor, dependiendo de la acción, de la tarea que se vaya a realizar, de esto va a depender cuál equipo de protección personal. Entonces, por ejemplo, se va a hacer vamos a enfocarnos directamente en un ejemplo de dispositivos médicos. Vamos a trabajar en la parte de bodega, de materia prima, que es donde se almacena todo la materia prima que va a utilizarse por el cuarto limpio para elaborar los diferentes productos o dispositivos médicos. Entonces, en en este lugar, en esta bodega, se debe utilizar qué cosas, cuáles son los riesgos que se puede tener si tenemos mucha materia prima, si la materia prima es pesada, por ejemplo, si se guarda en cajas, si se apila hacia arriba, cuál es el equipo de protección necesario. Voy a abrir el micrófono ahí para ver qué opinan. Voy a preguntarle específicamente a Amy. ¿Qué cree usted que podríamos necesitar como equipo de protección personal para este caso? Sí, les di el ejemplo de en un sector, en un área de dispositivos médicos, específicamente la bodega, que es donde almacenamos toda la materia prima, y puede haber materia prima pesada y apilada.
La pregunta es, ¿qué tipo de protección personal, equipo de protección personal deberíamos usar en ese caso? Ajá, exacto. Principalmente sería el casco por algún riesgo de caída de objetos, de todos esos que almacenamos hacia arriba. Y también, por supuesto, zapatos de protección personal, que usualmente lo que tienen son punta de acero para evitar que si algún material pesado cae y nos cae específicamente en los pies, no vayamos a tener alguna lesión por eso tan pesado. Entonces, principalmente sí, es casco y zapatos. Y va a depender también del tipo de materia prima. Por ejemplo, en la parte de dispositivos médicos, como la materia prima va directamente a ser usada para elaborar esos dispositivos médicos que son después usados por pacientes, entonces a veces también se utiliza incluso eh, la cofia, que es lo que cubre el cabello, y esto es para evitar que vayamos a contaminar con cabello precisamente cualquier materia prima. Entonces va a depender nuevamente del tipo de procedimiento, del tipo de labor, ¿verdad? Del área donde estamos trabajando. Entonces hay que siempre tener ese cuidado. Muchas gracias, Amy. Ok, ¿cuál es otra consulta que podemos hacernos? ¿Cuál será el grado de proximidad al paciente durante la realización de estos procedimientos? Entonces, también ahí va a depender de qué es lo que vamos a realizar. En la parte de dispositivos médicos se va a utilizar, eh, por ejemplo, gabacha, kimono, los guantes siempre va a ser obligatorio. La parte de anteojos también se utiliza, no en todos los cuartos limpios. Recordar siempre revisar los procedimientos nuevamente, pero como estándar sí se deben utilizar los anteojos. Luego, por supuesto, cubrir el cabello, cubrir la barba, porque eso también puede ser un posible riesgo biológico, el hecho de contaminar con cabello y cubrir todas las partes de la piel, porque la piel también puede ser un riesgo de contaminación biológica, que es residuos de piel, ¿verdad? Entonces, esto es lo principal, pero a nivel incluso de hospitales también se tienen los guantes, que hay diferentes tipos. Entonces, hay algunos que se utilizan específicamente eh, si tenemos contacto con el paciente, que son estériles. Y, por ejemplo, en dispositivos médicos no es necesario que sean estériles, pero sí que se utilicen guantes. Entonces, nuevamente, recordar también que esta pregunta, dependiendo de la acción, de la proximidad del paciente, también va a depender el uso del equipo de protección personal. Luego, ¿cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de la infección y cuáles son los componentes de equipo de protección personal disponible? Entonces, esta es otra consulta que nos debemos hacer cuando vayamos a hacer alguna labor. Entonces, para saber cuál es el equipo de protección personal, recuerden siempre que lo importante es que todos estemos entrenados en el uso de estos equipos, para qué sirven y también cuáles son, tener conocimiento de él, la acción, la tarea, la labor o el área que vamos a ejecutar para poder consultar por estos equipos de protección personal. Y por último, también otra consulta que nos podemos hacer es qué probabilidad existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante el procedimiento. Entonces, aquí siempre, si no tenemos la respuesta, por supuesto, lo importante siempre es preguntar y en dado caso que sea algo muy estándar, digamos, lo que siempre se hace es que se trabaja como el caso más riesgoso. Entonces, es decir, eh, vamos a tener contacto con sangre y fluidos. Entonces, todo el equipo de protección personal que evite ese contacto o evite cualquier contaminación biológica por ese contacto, entonces se debe utilizar. Entonces es como pensar en la probabilidad, la peor probabilidad.
para hacer uso de ese equipo de protección personal. Entonces también la evaluación del tipo de riesgo, hay otras consultas y también algo más que se debe responder, y esto es a nivel de los trabajadores de la salud. Entonces, ¿cuáles son esas consultas? ¿Dónde me pondré y quitaré el EPP? Entonces es importante igual que sepamos dónde, eh, dónde se ubica todo el equipo de protección personal, y al final, cuando se va a quitar, dónde se debe colocar ese equipo de protección personal, cuáles son los lugares donde que están definidos para colocarlos después del uso, cuáles son los basureros específicos, dependiendo también de la actividad, si es sangre o si es algún tema que eso es un poquito más enfocado también al tema de hospitales, pero es un caso que también puede ocurrir si tenemos algún que ha pasado a nivel de cuartos limpios y de manufactura de dispositivos médicos, que alguna persona, por la acción o la labor que ejecuta, hay ocasiones en que, por ejemplo, se utiliza alguna navajilla, alguna tijera, entonces puede haber algún riesgo de que se lesione la persona, se haga alguna herida, entonces ahí haya sangre. Entonces, ¿dónde se debe todo lo contaminado por sangre? Porque eso es una contaminación biológica. ¿Dónde se deben colocar eh, todo eso que estuvo en contacto con la sangre? Entonces, tiene que haber diferentes basureros o diferentes lugares que son específicos para ese tipo de protección, de equipo de protección que fue contaminada por sangre. Luego, hay suficiente equipo de protección personal. Esta es una consulta que nos la podemos hacer a nivel de los trabajadores, pero quien debe estar al tanto, quien debe asegurar que haya la cantidad suficiente para todos los trabajadores que se tienen o incluso para el nivel de cambios que se requieren, es por supuesto la empresa. Entonces, si hay algo que no está ocurriendo o no hay suficientes equipos de protección personal, debería ser obligación de la empresa decir, no podemos continuar. ¿Por qué? Porque hay un riesgo a la salud de mis trabajadores y por tanto no puedo ejecutar porque la salud de los trabajadores es primero. Luego, necesitaré asistencia cuando use el equipo de protección personal. Nuevamente, siempre tiene que haber una capacitación, un entrenamiento del uso de equipo de protección personal, y esa asistencia puede depender si es alguna operación que es totalmente nueva, alguna labor específica nueva también que nos mandaron a hacer, que no siempre se hace. Entonces, por supuesto, ahí tenemos que pedir asistencia y ayuda para saber el equipo de protección personal que se debe utilizar y cómo se debe utilizar. Por lo demás, siempre es importante saber que el entrenamiento y la capacitación se debe hacer antes de cualquier uso, precisamente para evitar que sea mal utilizado y que entonces este equipo de protección no cumpla con el objetivo para el cual fue realizado o fue hecho. ¿Qué hacer con los elementos para desechar? Nuevamente, eso es igual, cómo se van a quitar y cómo se van a desechar. Y luego, ¿cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de las manos inmediatamente antes y después de la asistencia al paciente o de la manufactura de los dispositivos médicos? Entonces, igual, la higiene de manos es estándar y siempre se debe hacer. La forma en cómo se haga, si ya sea con agua, con todo un lavado o solamente con alcohol, eso va a depender de los procedimientos de cada empresa, pero higiene siempre se debe hacer. Entonces, ubicar siempre los lugares donde están, todo lo que tiene que ver con el lavado, si es una llave, si es el agua, el jabón, o si es los, las bases que mantienen el alcohol. Entonces, saber ubicarlos para dar uso. ¿Cuál es el orden de colocación del equipo de protección personal? Vamos a ver un escenario y vamos a ver cuáles son los pasos. El escenario es la exposición a pacientes con influenza u otros
virus respiratorios. ¿Cuáles son los pasos? La protección facial, que va con el tema de la protección de ojos, pueden ser anteojos principalmente, y mascarilla quirúrgica o respirador de partículas. Hay diferentes tipos de mascarilla y esto va a depender entonces de siempre de lo que o la exposición a la que tengamos. En este caso, como es una influenza, es un virus que se puede pasar, entonces estas mascarillas de tipo quirúrgica son las más convenientes. Y luego la cofia, que es el hairnet o el gorro que cubre el cabello. Esto es para evitar contaminación hacia el paciente, en este caso, los guantes, por supuesto, y la bata. Luego tenemos la colocación de los lentes. Esta colocación va a depender, o el tipo de anteojos que se vaya a utilizar, va a depender del riesgo, de la labor que se realice. Las gafas no sustituyen los protectores de ojos, es decir, las gafas comunes, los anteojos comunes no van a sustituirlos. Para eso también existen diferentes que le podríamos llamar como tapitas que van al final de cada sector del anteojo. Si este es un anteojo para uso de vista, para poder ver, estos se deben igual utilizar para estas tapas que se le ponen a los anteojos de uso medicado. También se colocan para evitar que alguna partícula entre a los ojos en las partes extremas de los ojos. Entonces, si no es así, si no tenemos lentes de uso médico, se deben utilizar estos anteojos específicos para el trabajo y estos deben proteger todos los anteojos, deben ser suficientemente grandes para evitar cualquier accidente que lastime o lesione los ojos. Luego para hacer uso de los lentes, se debe quitar el protector de rostro, realizar su limpieza y desinfección y realizar higiene de las manos. ¿Para qué? Obviamente para no contaminar los anteojos y que al final eh, nuevamente toque los anteojos y contamine, ya sea si hablamos de para uso en un hospital o para uso en contacto con pacientes, o que yo contamine, hablando de la manufactura de dispositivos médicos, que yo contamine el dispositivo médico cuando toqué nuevamente el anteojo que ya lo había contaminado anteriormente. Entonces, igual los anteojos y todo el equipo de protección personal debe limpiarse desinfectarse antes de hacer uso y antes de entrar al cuarto limpio. Luego la colocación de la mascarilla se debe seleccionar dependiendo de el tipo de labor o el tipo de procedimiento que se va a realizar, y quitarse la mascarilla o respirador y colocarla en un receptáculo para desechos y realizar higiene de las manos. El receptáculo es precisamente un basurero o algún almacenaje donde se coloquen todo este tipo eh, de mascarillas o de equipo de protección personal que tuvo contacto con el colaborador en este caso, para poder luego hacer un adecuado desecho de estos dispositivos, de estos equipos. ¿Cuál es el proceso adecuado? Aquí lo vemos en la imagen. Primero, lavarse las manos, como con todo lo demás. Con todo el equipo de protección personal deben tener las manos limpias, porque si nos colocamos alguno de estos equipos con las manos sucias, bueno, contaminamos todo y no nos sirvió de nada, porque ese mismo equipo de protección personal nos va a hacer que más bien contaminemos al paciente o al dispositivo médico, que igual después va a ir al paciente. Entonces, lavarse las manos. Luego se debe retirar la mascarilla por la parte de los elásticos sin tocarla. Por precaución, eso no siempre se hace, pero es una precaución que se puede hacer: rociar alcohol sobre la mascarilla que vas a desechar, luego cortar los elásticos y el centro de la mascarilla para evitar que lucren con ella. Esto incluso, por ejemplo, yo el tema del elástico siempre se lo quito como
algo que ya lo hago automático, y es también por un tema de que muchos en la pandemia se vio que había mucha contaminación de mascarillas por tanto uso y que muchas de esas mascarillas iban a océanos a contaminar y, por ejemplo, eh, habían imágenes donde habían tortugas que se enredaban con los elásticos. Entonces, esto también es evitar contaminación y no solamente el tema de lucro. Luego, depositar los pedazos en una bolsa y arrojarla a la basura. El tema de arrojarla a la basura, por supuesto, va a depender eh, de la empresa. A veces solamente se arroja en la basura específica, pero no es necesario o no es obligación sacarla. A eso me refiero con que no sería obligación del colaborador siempre. ¿Por qué? Porque hay diferentes departamentos o áreas que son las encargadas de ya realizar todo ese tema, que son las áreas de limpieza, por ejemplo, en las empresas de dispositivos médicos. Y luego, culminado el proceso, se debe también lavar las manos con agua y con jabón. ¿Alguna duda con hasta acá? Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Luego se debe colocar la cofia, esto a nivel de equipo de protección personal. Existen desechables y reutilizables. Las que son más utilizadas son las desechables, pero las reutilizables existen y generalmente son de tela y se deben lavar para volverlas a utilizar. Y esos son los ejemplos que pueden ver. Luego la colocación de los guantes. Estos deben cubrir completamente los puños de la bata. Los guantes deben ser usados una sola vez y desecharse. Y así es como se ven. Tenemos diferentes tipos. Hay los que son esterilizados, que son el cuidado de la colocación es sumamente delicado porque como están esterilizados, cualquier contaminación, cualquier toque donde están esterilizados, pues este, ya no sirven y ya no estarían esterilizados. Entonces, en este caso, para dispositivos médicos son guantes normales, pero igual la idea es no tocar el área de los dedos del guante, el área de las palmas, sino que tocar nada más la parte donde se debe insertar en la mano para evitar contaminar esos guantes. Ahora tenemos recomendaciones para el uso de batas quirúrgicas. Primero es importante seleccionar la bata adecuada a la actividad y la cantidad de fluido que se puede encontrar. Si la bata no es, no es resistente a líquidos, se debe usar un delantal impermeable. Entonces, este tema de resistencia o cantidad de fluido eh, es un tema meramente enfocado al área de personal que trabaja con pacientes específicamente, pero en el área de dispositivos médicos, por supuesto que también tenemos diferentes tipos de gabacha o de equipo de protección personal que va en la parte del cuerpo. Por ejemplo, tenemos gabachas y esto va a depender el uso de las diferentes gabachas, kimono o incluso de delantal impermeable, va a depender de el producto que estemos realizando o el área del subensamble o de lo que estamos realizando, el dispositivo médico. Entonces, por ejemplo, a nivel de gabacha, usualmente se utiliza cuando se trabajan con dispositivos médicos que, por ejemplo, son metales, por ejemplo, stents, que son los que se utilizan para el área eh, bueno, existen diferentes stents, no solo para el área de la cabeza, pero sirven para que cualquier aneurisma, bueno, eso es en la parte de la cabeza, pero cualquier obstrucción a nivel de vaso, a nivel de vena que tengamos y que vaya a hacer que haya un bloqueo de sangre, esos usualmente están hechos con metales. Entonces, los metales son más sencillos de limpiar,
no tienen tanto riesgo de contaminación o de que vayan a mantener diferentes partículas. Entonces, usualmente lo que se utiliza para elaborar estos stands es gabacha. Cuando se trabaja con, por ejemplo, esto es enfocado en mi área donde trabajo. Cuando se trabaja, por ejemplo, con catéteres que son hechos con materiales que son plásticos, estos sí se utilizan kimonos. ¿Por qué? Porque los plásticos son eh, más fácil que puedan tener y adquirir diferente particulado por la forma, por el tipo de material que es plástico. Entonces se utilizan kimonos para evitar que el personal también entre y lleve alguna partícula, por ejemplo, en el área de las piernas, tocando los zapatos o eh, principalmente en esa área, porque las gabachas sí tapan hasta el área de las manos, hasta el área de las muñecas y la parte de arriba del estómago. Pero los kimonos llegan hasta el tobillo, entonces es para evitar eso, para evitar que no tengamos o no traigamos de la parte externa del área del cuarto limpio cualquier partícula que podamos contaminar. Entonces, nuevamente, esto va a depender del dispositivo médico que se esté elaborando. Hay también otras partes en el área de dispositivos médicos, por ejemplo, que se trabaje con químicos que se deben utilizar entonces en ese caso el antimpermeable. Y luego, a la parte de batas, se debe también quitar la bata usada cuanto antes, una vez que ya sea utilizada o una vez que ya se haya terminado la labor, y colocarla en un basurero o en un recipiente designado para ese caso, que son para desechos o lavandería, según corresponda, y realizar higiene de las manos. ¿Alguna duda o consulta? Esta sería la última filmina de la presentación. Si no tienen ninguna duda, nada más recordarles revisar que el examen esté ya abierto, debería estar abierto desde hoy. Y cualquier consulta, por favor, me la hacen saber. Listo. Claro, claro, está bien. Claro, está bien. Los demás, muchas gracias. Buenas noches.